Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a analizar un poco el módulo 3, ¿sí? Que no lo pudimos ver en clase. Bien, voy a empezar a leer las actividades y la lectura. Fíjense y traten de analizar el video que les mandé, que habla justamente de cada uno de los procesos del ciclo de vida celular, tanto procariota como eucariota. Bien, eh, acá al comienzo de lo que es el módulo 3, lo que les intenta explicar es, bueno, cuáles son los objetivos, cuáles son los conceptos que ustedes tienen que tener claramente al terminar este módulo, ¿sí? Bueno, entender principalmente las divisiones, tanto de fisión binaria como mitosis, la fisión binaria correspondiente a las bacterias, ¿sí? Son las procariotas, y la mitosis correspondiente a las células eucariotas. Explicar el rol de la división celular, tanto en los diferentes organismos, ¿sí? Reconocer el concepto de regulación referido al ciclo celular e interpretar situaciones en las que la regulación falla, como es el caso del cáncer, ¿sí? E interpretar nuevas situaciones relacionadas al ciclo celular en base a las ideas del resto de los estudiantes. En el caso, bueno, como no tuvimos presencial, sí, me gustaría que hagan un intento, aunque sea de hacer una reflexión personal. Bien, y vincular el modo de acción de las drogas o medicamentos con los eventos que forman parte del ciclo celular. Bien. Tenemos una parte que es del aula virtual, ¿sí? La consigna 3.1 dice, tal como sucede en la figura 1, la figura 4 muestra los distintos eventos desarrollados de manera lineal y no de manera cíclica. ¿Cómo podría modificar la figura 4 para representar las distintas etapas en forma cíclica? Bueno, ahí en esa actividad sí tienen eh, un ciclo lineal en donde hay una célula sí que empieza a ge- una sucesión de eventos sí que, bueno, aumenta el tamaño, hay una replicación del material genético, ¿sí? Y después una división celular, en donde hay dos células hijas, ¿sí? Esto se puede volver algo cíclico si consideramos que una de las células hijas vuelve a repetir ese ciclo, ¿sí? Bien. Después en la consigna 3.2 dice, ¿puedes identificar en el video los distintos eventos comunes a todos los ciclos celulares? Bueno, en todos los ciclos celulares vamos a tener un momento de comienzo, ¿sí? En donde empieza el crecimiento de las células, ¿sí? De reproducción, o sea, de división, dependiendo del caso, y de muerte, ¿sí? No siempre es distinguible el de muerte cuando estamos hablando de organismos unicelulares. Dice, en un grupo de 3 a 5 compañeros redacté una definición original y propia del ciclo celular, ¿sí? Si esto no lo pudieron hacer en grupo, háganlo solo, ¿sí? Una forma de organizarse a la hora de intentar redactar algo, ¿sí? Es tratar de jerarquizarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a intentar entender, ¿sí? De organizar los conceptos de más general a más particular, o de más eh, muy importante a menos importante, ¿sí? Vamos a ver que los conceptos no ocupan siempre la misma importancia en lo que es el texto, ¿sí? Normalmente los textos empiezan desde a una generalidad, ¿sí? A una particularidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar, ¿sí? De eh, el ciclo celular, lo que es recomendable es empezar como eh, con lo más, ¿cómo decirlo? Con lo más general, ¿sí? Estamos hablando de una división celular, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de ciclo celular, bueno, comenzamos por eso,
¿sí? Bueno, intentamos definir el concepto de ciclo celular, ¿sí? Hacemos una serie de pasos, ¿sí? Bueno, cuáles van a ser, quién va a ser el que se va a sufrir este proceso, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué tipo de división vamos a tener en cada caso? ¿Sí? Y con eso cerramos, ¿sí? Bien. Importante, la definición debe responder fundamentalmente a la pregunta, ¿qué es el ciclo celular? Y no a cómo es el ciclo celular. Bien. Bien. Observen esta figura que representa los eventos generales del ciclo general. La figura anterior sirve para ilustrar la definición de ciclo celular que propusieron en la actividad 3. ¿Qué les parece? ¿Sí? Acá quiero que lo analicen eso. ¿Servirá? ¿No servirá? Está puesto de una manera cíclica. ¿Qué haría falta para que sea cíclico? ¿Qué partes no están representadas? ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando de una fase de inicio, de crecimiento, de reproducción, ¿sí? Y bueno, y muerte. ¿Qué partes están representadas y cuáles no? ¿Sí? Es bastante evidente. ¿Qué cambios le harían a la figura para representar el ciclo celular procariota o eucariota? ¿Sí? Bueno, vamos a tener que el ciclo celular procariota tiene ciertas características y el ciclo eucariota otros, ¿sí? Que eso está en el otro video que les mandé, que lo detallo muy profundo. Bien. La actividad 3.3 está relacionada con la siguiente consigna, ¿sí? El material del módulo 3 en el aula virtual. La consigna 3.3, teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, coloca epígrafes, textos cortos de 2 a 3 líneas debajo de cada paso del ciclo celular procariota representado en la figura 6. ¿Sí? Bueno, eso está... Eso está en el texto, después más adelante detallado, ¿sí? Si ustedes siguen leyendo, justamente esto está representado, así que intenten hacerlo antes de verlo, ¿sí? Pero eso, si siguen leyendo van a tener la respuesta solo, ¿sí? Bueno, vamos a leer este texto, ¿sí? Y vamos a analizar el gráfico que está mencionando. El cultivo celular. En microbiología, un cultivo celular es un método para la multiplicación de microorganismos, tales como las bacterias. Para realizar un cultivo celular se prepara un medio que permita el crecimiento en condiciones óptimas de microorganismos que se quiere cultivar. Los medios más utilizados son dos tipos, sólidos y líquidos. El medio líquido es una solución líquida que contiene nutrientes necesarios para permitir en condiciones favorables de pH y temperatura el crecimiento de microorganismos. El medio sólido es similar al anterior, solo que con el agregado de una sustancia en forma de un gel. El aspecto de un medio sólido de cultivo es similar al de la gelatina, es agar-agar, ¿sí? Es una gelatina de origen algal, ¿sí? Que sirve para justamente darle este sustento a las bacterias en donde se van a desarrollar y bueno, obviamente se puede distinguir cómo es que se multiplican y cómo forman colonias de bacterias. Bien. El crecimiento de una población bacteriana es debido al aumento de un número de células como consecuencia del crecimiento celular individual y la posterior división celular. Al crecer en el medio sólido de las bacterias hijas de cada bacteria original, forman un cúmulo llamado colonia, que son las manchas circulares que se ven en la figura 3.1. ¿Sí? Esa es la placa de Petri, que se utiliza para el cultivo de bacterias. Estos recipientes redondos de vidrio, de plástico, es donde se coloca el gel, de agar-agar, ¿sí? Que contiene los nutrientes necesarios para el crecimiento de las bacterias. Una vez que el gel se solidificó, se colocan unas pocas bacterias sobre la superficie. Al crecer aumenta el número, cada bacteria da lugar a una colonia.
En este caso las colonias son de color rosado con un borde blanco más difuso. Eso depende del tipo de bacterias, ¿sí? Van a formar diferentes tipos de colonias. En el medio líquido, las bacterias que crecen se distribuyen por todo el líquido. Es posible medir el crecimiento de una población bacteriana en un cultivo líquido, lo que nos permite obtener un gráfico del número de células de la población bacteriana a través del tiempo. Este gráfico se denomina curva de crecimiento de una población bacteriana. Típicamente esta curva se divide en 4 fases denominadas: fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte, según si hay aumento, detenimiento o disminución de la cantidad de células respectivamente. Acá tenemos 2 tubos de ensayo, ¿sí? En donde uno es simplemente el nutriente con el preparado de las bacterias, ¿sí? Y después cuando crecieron, ¿sí? Cuando crecen toma ese aspecto turbio porque hay una mayor cantidad de bacterias. Bien, entonces estas fases son, o sea, de comienzo, ¿sí? Una fase de crecimiento exponencial y después una fase estacionaria, ¿sí? En donde ya no hay más recursos que consumir. Y después una fase de muerte. Durante la fase de latencia, también llamada adaptación, las bacterias se adaptan a las condiciones de crecimiento en el medio de cultivo sintetizando enzimas y otras células necesarias para su desarrollo. En esta fase no hay incremento de células, pero hay gran actividad metabólica. Aumenta en el tamaño individual de las células y en su contenido de proteínas. Como consecuencia aumenta el peso seco de las células. La cantidad de células no crece. Pasado este primer momento de adaptación, las células se reproducen y bajo condiciones apropiadas de cultivo, la población crece a velocidad máxima. Las condiciones ambientales de temperatura, composición del medio de cultivo afectan la velocidad de crecimiento, ¿sí? Si nosotros, imagínense que estamos en el trópico, no hay que pensar en frazadas, ropa, nada. Hay comida por todos lados, ¿sí? No hay necesidad. Entonces, uno puede tener la cantidad de hijos que quiera, ¿sí? Lo mismo piensan las bacterias, ¿sí? Si está la temperatura indicada, el número de nutrientes, o sea, la cantidad de nutrientes necesarios para reproducirse lo que quisiera, ¿sí? Las bacterias aceptan eso y empiezan a duplicarse, ¿sí? Cuando esos nutrientes encuentran un límite, ¿sí? Estas dejan de reproducirse, ¿sí? Y como ya no hay más nutrientes disponibles, mueren, ¿sí? Sin embargo, en cultivos en recipientes cerrados, una población no puede crecer indefinidamente de forma exponencial. Las limitaciones de crecimiento ocurren ya sea por agotamiento de algún nutriente esencial, por acumulación de productos tóxicos, porque se alcanza un número de células elevado para el espacio disponible, o una combinación, ¿sí? Es el momento de la fase estacionaria. Si la incubación continúa después de que una población microbiana alcanza la fase estacionaria, las células pueden seguir vivas y continuar metabolizando, pero no aumentarán en número. Finalmente va a comenzar una disminución progresiva en el número de células y fiable fase de muerte, ya que las bacterias se quedan sin nutrientes y mueren. Bueno, conmigo se están haciendo una fiesta las bacterias. Bueno, completar. ¿Qué se representa en cada uno de los ejes del gráfico? ¿Sí? En el eje X, ¿sí? Que es el de abajo, es el tiempo. Y la fase vertical es la Y. Se está viendo la cantidad de células viables, ¿sí? O sea, uno es la cantidad y otro es el tiempo. Bien. La fase de la curva refleja la cantidad total de bacterias en el cultivo y sus cambios en el tiempo. Sin embargo, podemos imaginar qué es lo que está ocurriendo a cada momento con las bacterias de manera individual.
Analicen las fases de la curva de crecimiento bacteriano respecto al tamaño poblacional y las fases del ciclo celular procariota y luego elijan una opción en cada casillero de la tabla. Bueno, vamos a tener, ¿sí? La población crece, ¿es estable o disminuye? ¿Sí? En la fase de latencia. Es estable, ¿sí? Porque todavía no arrancó. Después tenemos una fase exponencial en donde sí crece. Después una fase estacionaria donde vuelve a estar estable, ¿sí? Y una fase de muerte donde disminuye la población. Entonces, ¿hay células en la fase de crecimiento? En esta fase, o sea, en la fase de latencia todavía no, en la fase exponencial sí, en la fase estacionaria no, y en la fase muerte tampoco, ¿sí? Hay células realizando fisión binaria en la fase exponencial, ¿sí? Vamos a tener mucha división. Y después, por último, luego de lo trabajado, ¿cuál es la función de la división celular para organismos unicelulares como bacterias? ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Reproducirse, obviamente. Bien, trabajando en grupos, leer el siguiente artículo periodístico y luego responder las preguntas que siguen. Tu cuerpo es más joven de lo que piensas y la clave está en la regeneración celular. Sales una noche de fiesta pasados los 25 y no te recuperas en 3 días. La verdad, yo no. Pues, amigo, tenemos buenas noticias para ti. Tu cuerpo es más joven de lo que piensas. Ah, ya me está dando aliento. Puede que te sientas cansado y más viejo de alguna manera, pero tu cuerpo es capaz de regenerarse cada cierto tiempo. Una capacidad que curiosamente no depende de la edad de la persona. Ah, necesito eso. Tenga uno la edad que tenga, su cuerpo es muchos años más joven. De hecho, aunque se haya entrado en la media edad, puede que la mayoría de la gente tenga 10 años o menos. Esta alentadora verdad que emana del hecho de que muchos de los tejidos corporales están sometidos a una constante renovación, se ha visto subrayada por un nuevo método para calcular la edad de las células humanas. Su inventor, Jonathan Fraser, cree que la edad media de todas las células del cuerpo adulto suele ser de unos 7 a 10 años. Mira vos. Cada tejido tiene su tiempo de renovación. Aunque uno vea su cuerpo como una estructura bastante permanente, gran parte de él se encuentra en estado de flujo constante, ya que se descartan las células viejas y se generan otras nuevas que las reemplazan. Cada tipo de tejido tiene su propio tiempo de renovación, dependiendo en parte del volumen de trabajo que soportan las células que lo forman. Las células que recubren el estómago solo duran 3 días. Los glóbulos rojos, magullados y maltrechos, tras un viaje de casi 1.600 kilómetros a través del laberinto del sistema circulatorio del cuerpo, solo viven una media de 120 días antes de ser enviados al cementerio del vaso. La epidermis o la capa superficial de la piel se recicla más o menos cada 2 semanas. Es el envoltorio transparente del cuerpo y se puede ver dañado fácilmente por arañazos, los solventes, el uso y los desgarros. Aclara Elaine Foch, experta en células madre de la piel de la Universidad Rockefeller estadounidense. En cuanto al hígado, el filtro de todos los tóxicos que pasan por la boca de una persona, su vida en el frente bélico de la química es bastante breve. Un hígado humano adulto tiene un tiempo de renovación de 300 a 500 días. ¿Sí? Gracias a Dios. La vida de otros tejidos se mide en años. En años, no en días, pero no son permanentes ni mucho menos. Incluso los huesos soportan una restauración constante. Se cree que todo el esqueleto humano se renueva aproximadamente cada 10 años en los adultos, ya que equipos idénticos de construcción integrados por células que disuelven y reconstruyen los huesos se combinan para remodelar. Prácticamente las únicas partes del cuerpo que duran toda la vida, según las pruebas actuales, parecen ser las neuronas de la corteza cerebral, las células de la lente interna del ojo y quizá las células musculares del corazón. Porque la división celular es muy importante para los organismos adultos pluricelulares, ¿sí?
es justamente para mantener la estabilidad de los tejidos, ¿sí? Para reparar y para mantener vigente todos los órganos, ¿sí? En el artículo, ¿qué aspecto determina el tiempo de renovación celular de los tejidos u órganos mencionados en los artículos? Obviamente, dependiendo de la especialización de las células, ¿sí? Va a tener un tiempo más largo o más corto, ¿sí? Para cumplir su ciclo. ¿Cree que el anterior sea el único factor que determina la división celular? Discutan y escriban sus conclusiones brevemente. Consigna 311. Para ilustrar el control del ciclo celular, te presentamos el siguiente video, ¿sí? En donde se muestra una mitosis. Bien, entonces, en la actividad 3.5, ¿sí? Dice, el texto que sigue el ciclo celular eucariote del cáncer está tomado de una página, ¿sí? Biointeractiva. A través del enlace puedes acceder a este contenido y verlo de manera interactiva. Comenzando por la pestaña de antecedentes de la derecha. También pueden trabajar directamente con la versión incluida en este material. Luego de leer el texto encontrarán una pregunta y las consignas para continuar la actividad. Hoy al grupo les mandé este video que está en inglés, ¿sí? De ciclo celular en las células, ¿sí? Si ustedes ponen los subtítulos en español de YouTube, se entiende perfecto el video. Es muy bueno, muy simple y es divertido. Así que no pierdan la paciencia, ¿sí? Queriendo poner los subtítulos es bastante fácil, ¿sí? Véanlo, si tienen la posibilidad. Bien, el ciclo celular eucariote y el cáncer. La división celular es la única manera en la cual los organismos unicelulares se pueden reproducir. Los organismos multicelulares necesitan la división celular para crecer y reemplazar células muertas o dañadas. ¿Sí? Eso explica la pregunta anterior, ¿no? En los seres humanos muchas clases de células se dividen. Por ejemplo, repetidas divisiones permiten que un solo cigoto fertilizado se desarrolle en un adulto con más de 35 billones de células. Después del crecimiento, la división sigue siendo importante en el recambio celular normal, como en la piel o en los intestinos, donde las células se renuevan constantemente. Otras células tienen que dividirse para sanar heridas, como los cortes de la piel o los huesos rotos. Las células se dividen como respuesta a señales moleculares específicas, normalmente los factores de crecimiento. Un factor de crecimiento es una sustancia fabricada por un órgano determinado del cuerpo que luego puede ser distribuida en el organismo y estimular a algunas células a dividirse. Las células también pueden recibir señales a través de otras moléculas que las introduzcan al proceso de diferenciación. Las células también pueden padecer una muerte celular programada o apoptosis, un proceso que elimina células innecesarias durante el desarrollo y elimina las células no saludables o dañadas en el organismo maduro. Entonces tenemos una fase de reproducción, una diferenciación y otra de muerte celular. Para permanecer saludable es esencial que el organismo mantenga la cantidad correcta de células. Esto se logra primordialmente por medio de la regulación ciclocelular. Los reguladores de ciclo celular son señales moleculares que pueden estimular o detener la división celular, instruir a las células a las que se diferencien o iniciar la muerte celular. Si los reguladores no funcionan correctamente, un organismo puede terminar en muy pocas o demasiadas células. Esto puede causar problemas de variada gravedad, desde la pérdida capilar inofensiva a la formación de verrugas hasta el desarrollo de tumores, que pueden poner en peligro la vida. Preguntas. ¿Los organismos mantienen el número correcto de células regulando su ciclo celular? ¿Qué son los reguladores del ciclo celular? Bueno, ahí en el video que yo les pasé habla un poco sobre los reguladores del ciclo celular, que está muy bueno, ¿sí? Son algunos compuestos moleculares, ¿sí? Que están en la célula que
justamente verifican, ¿sí? Y ponen eh, altos, ¿sí? A lo que es el proceso de replicación celular, ¿sí? Se verifica, estos reguladores siempre están, ¿sí? Certifican que cada fase de este ciclo celular se esté dando correctamente y que sea el momento indicado para hacer esa división celular. Bien. Ahora vemos un ejemplo en la regulación del ciclo celular, ¿sí? Después vean este video. En base a la lectura del texto del cáncer, células en división desenfrenada, identifique 3 diferencias entre una célula normal y una célula cancerosa. Cuando una célula de un organismo multicelular pierde la capacidad de regular el ciclo celular, puede reproducirse sin restricciones y se transforma en cancerosa. Las células cancerosas difieren de sus contrapartes normales en varios aspectos. El más importante es que no detienen su división en respuesta a la presencia de células contiguas ni en la ausencia de factores de crecimiento. En los últimos años, diversas investigaciones pusieron en evidencia que un organismo sano genera numerosas células cancerosas que el sistema inmunitario encuentra y elimina durante su continuo patrullaje por el organismo. Sin embargo, algunas son capaces de escapar a su acción y proliferar, y así formar masas de células que se conocen como tumores. Acá dato aparte, dato de color, es que el sistema linfático, ¿sí? Que, bueno, tiene una gran cantidad de células del sistema inmunitario, solamente, eh, o sea, esta fase de reconocimiento y diferenciación se da más deprisa si nosotros hacemos ejercicio regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la linfa, ¿sí? Solamente se mueve, ¿sí? Cuando los músculos de nuestro cuerpo se mueven, ¿sí? Entonces, si uno hace un ejercicio regular, va a haber un movimiento de la linfa, por eso se dice que favorece la respuesta inmune o fortalece el sistema inmunológico, ¿sí? Justamente por eso. No juzguen por este momento que estoy enferma, pero en realidad el sistema inmunológico funciona así, ¿sí? También podemos tener otros factores que lo afecten, ¿sí? Al pobre sistema inmunitario. Bueno, en los últimos años, diversas investigaciones pusieron en evidencia que un organismo sano genera bueno, esto ya lo leí, si las células anormales permanecen en el tejido original y forman una masa compacta, en ciertos casos esta puede extraerse por completo y se dice que es un tumor benigno. Un tumor benigno puede pasar inadvertido durante toda la vida del individuo. Los tumores malignos de cambio invaden tejidos y órganos e impiden el funcionamiento normal. Si no se efectúa un tratamiento, esto puede llevar a la disfunción del órgano y, con frecuencia, a la muerte de la persona que padece la enfermedad. Las células malignas liberan señales químicas al medio que estimulan el crecimiento de vasos sanguíneos hacia el tumor en un proceso denominado angiogénesis. ¿Sí? Se generan los vasos sanguíneos que nutren a ese tumor. Entonces la sangre no solamente aporta oxígeno y los nutrientes que contribuyen a la supervivencia y el crecimiento del tumor, sino también es un medio de transporte para esparcir esas células malignas por el cuerpo, a lo que deriva la metástasis, ¿sí? Las células tumorales llegan a los vasos gracias a otras características que las diferencian de las células normales. Muchas presentan cambios de membrana plasmática que afectan su capacidad de adherirse a otras células y a la matriz extracelular. Estas células entonces se desprenden y por la acción de las enzimas que ellas mismas producen, digieren los tejidos circundantes y pasan a la sangre. Una vez que el torrente sanguíneo, una vez en el torrente sanguíneo, pueden quedar alojadas en otras partes del cuerpo y proliferar y formar nuevos tumores. Este fenómeno se denomina metástasis. Cuando un tumor entra en metástasis, removerlo quirúrgicamente ya no alcanza. Las metástasis diseminadas en diferentes partes del cuerpo frecuentemente son inalcanzables
Este tipo de tumores se suelen tratar con radiación de alta energía y quimioterapia. Esta última consiste en drogas altamente tóxicas que inducen a la muerte de las células en activa división. Entonces, por eso tenemos problemas digestivos, bueno, pérdida de pelo, ¿sí? Porque justamente hay una paraliza en lo que es la reproducción acelerada, ¿sí? Entonces, bueno, se cae el pelo y todo eso. Sí, según el órgano afectado, los cánceres toman distintas formas que permiten su clasificación. Si las células cancerosas afectan tejidos de la superficie como la piel, células epiteliales que revisten órganos, cáncer de pulmón, de mama, de colon o de hígado, se denominan carcinomas. Si afectan tejidos linfáticos, es decir, células precursoras de células sanguíneas, se denominan leucemias y linfomas. Se afectan tejidos de origen mesodérmico como los huesos, el cartílago, vasos sanguíneos y músculos estriados, se llaman sarcomas. La vinblastina es una sustancia utilizada en quimioterapia para el tratamiento de ciertas clases de cáncer. Esta sustancia interfiere en la formación del uso mitótico, una estructura responsable del movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Su forma de administración es la inyección intravenosa, llegando así a todo el cuerpo. Si bien la vinblastina afecta principalmente a las células cancerosas, produce efectos secundarios adversos porque afecta también a algunas células no cancerosas. Los efectos secundarios más comunes se producen solo en ciertos tipos de tejido, particularmente en las células mucosas bucal, estomacal e intestinal, las cuales muestran elevadas tasas de renovación celular debido al desgaste y roce de los alimentos. ¿Por qué una sustancia que interfiere en la mitosis puede ser utilizada para el tratamiento del cáncer? Porque justamente son células que se dividen mucho, ¿sí? ¿Encuentran alguna relación entre la aparición de efectos secundarios adversos en los tejidos mencionados y el estrés por desgaste y roce de los tejidos, el roce que estos tejidos están sometidos, ¿sí? O sea, estos efectos adversos, ¿sí? Es porque justamente también afectan células sanas que se reproducen rápidamente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos todo ese malestar. Bien. Actividad opcional. La tendencia a desarrollar cáncer de distintos tejidos. El cáncer suele atribuirse a factores tanto hereditarios como ambientales. Estos factores, sin embargo, no logran explicar por qué algunos de los tipos de tejidos corporales son más propensos a desarrollar cáncer que otros, incluso en casos donde los riesgos hereditarios y ambientales son iguales. Por ejemplo, los tejidos del intestino delgado y grueso son susceptibles a cáncer causados por mutaciones en un mismo regulador que inhibe el ciclo celular, es decir, una proteína reguladora del ciclo que actúa como freno y evita que las células se dividan en forma descontrolada. Se supone que el intestino delgado y grueso están expuestos a los mismos factores ambientales y, sin embargo, el cáncer de colon, parte del intestino grueso, es mucho más común que el cáncer de duodeno. Un equipo de científicos investigó como un tercer factor las mutaciones genéticas causales que ocurren durante la división de las células madre puede contribuir a la tasa general de incidencia del cáncer de cada tejido. Los investigadores representaron gráficamente datos del estudio publicados anteriormente para determinar si los tejidos con un mayor número de divisiones de células madre y por lo tanto una mayor cantidad de pasajes por la fase S del ciclo celular a lo largo de la vida de una persona están relacionados con el riesgo general de desarrollar cáncer de este tejido. Bueno, acá tenemos eh, un esquema, ¿sí? Bueno, acá aparece cuál es el riesgo a lo largo de la vida, ¿sí? Y bueno, los que más vamos a tener, ¿sí? Es del color rectal, ¿sí? Acá tenemos una mayor, ¿sí? Incidencia de reproducción de las células madre. Bien, el eje X, ¿sí?
va a ser el número total de divisiones de células madre, y el número I, el eje Y va a tener riesgo a lo largo es el riesgo a lo largo de la vida. ¿Se observa alguna tendencia en el gráfico? ¿Cuál? Si encuentra una tendencia, exprésala en una frase, ¿sí? Bueno, vamos a ver que cuanta mayor división, mayor va a ser el riesgo, ¿no? Analicen especialmente algunos puntos del gráfico. Comparen el riesgo de desarrollar cáncer de hueso, osteosarcoma, con el riesgo de desarrollar cáncer de células basales. Bueno, el osteosarcoma está acá abajo, ¿sí? Y el de células germinales, un poquito más acá. Bien. ¿Por qué cree que los sarcomas son menos comunes que los carcinomas? ¿Sí? Bueno, ahí vamos en la cantidad de reproducción, ¿sí? Según los datos que se indican en la figura, ¿esperarías que el riesgo de desarrollar cáncer aumentara o disminuyera a medida que la persona envejece? Bueno, eh, o sea, la experiencia te lo dice solo, ¿no? Si bien hay muchos casos de cáncer infantil, no es lo más común. Bien. Bueno, actividad 3, gente. Recuérdense de grupos de 3 estudiantes. Observen las imágenes que se presentan, céntrense en cada una de ellas y analícenlas respondiendo a los siguientes ítems. Determinen si la imagen presentada es un dibujo esquemático o una fotografía microscópica. Describan la forma y la estructura de la célula presentada, enfatizando las diferencias con la célula eucariota modelo que vimos en el material de los módulos 2 y 3. En caso de ser posible, identifiquen y señalen el órgano en las presentes. ¿Qué función o característica pueden suponer que poseen las células teniendo en cuenta la estructura presentada? Aquí deben escribir pequeños textos en los que se relaciona la estructura con la función. Por ejemplo, en la imagen C observamos que la célula posee una estructura alargada denominada flagelo. Esto es relacionado con la función de movilidad. La célula C es una célula que viaja o se moviliza de un sitio al otro. Bien, acá tenemos una célula sanguínea, un glóbulo rojo, ¿sí? Esto parece ser una célula del estómago, ¿sí? Que hay una función secretora. Acá tenemos una neurona, ¿sí? Que tiene una función de generar impulsos nerviosos. Un espermatozoide que justamente va a participar en la movilidad, ¿sí? Y la llegada del material genético hacia la célula germinal femenina. Ahí tenemos un adipocito, ¿sí? En donde hay una reserva de lípidos, ¿sí? Material energético, y tenemos una célula muscular, ¿sí? Bueno, cada una de esas, ¿sí? Va a tener una función específica que es bastante obvia, ¿no? Bien, nos dice, tarea obligatoria el módulo 3, puesta en común asincrónica. Los docentes luego de cada actividad realizamos una puesta en común que consiste en tomar elementos de las respuestas de algunos grupos o personas e ir construyendo una respuesta a la actividad que incluya los aspectos importantes de todas ellas. La tarea que les pedimos en este punto es similar. Las actividades 3.1, 3.4 y 3.6, cada grupo compartió sus respuestas en el grupo de comisión. Deben tomar estas respuestas y construir por escrito una respuesta ideal para cada pregunta. La forma de realizarlo, si es grupal o individual, y con cuál conjunto de respuestas trabaja cada quien, y queda a cargo del docente de la comisión, ¿sí? Bueno, después, la consigna completa la encuentran en el campus del módulo 3 con el nombre tarea obligatoria, ¿sí? Y ahí lo pueden entregar. Después tiene un trabajo de reflexión y autoevaluación, que previo a leer y trabajar sobre el material del módulo 4, marca con una cruz la opción que mejor represente la situación respecto de la idea presentada en la primera columna. ¿Sí? A qué hace referencia, bueno.
esto después de leer la actividad 4 lo tienen que hacer. Bien, bueno, ya terminamos, ¿sí? Bueno, nos vemos el lunes, chicos. Espero estar mejor. Nos vemos.